tardes y gracias por esta invitación a presentaros este caso, en nuestro caso, una antitético a lo que acabamos de ver y a lo que nos ha enseñado Mario antes en esos entornos tan fantásticos, ¿no? Este caso parte de un concurso que se convoca por el Arzobispado de Pamplona para levantar en el barrio San Jorge una iglesia en el centro parroquial añorada desde hacía 30 años sobre las bases de un concurso planteado de una forma sensata, sencilla y clara, con un pliego de condiciones de no más de 5 folios y con un jurado conocido previamente y con una exposición final de todos los trabajos, a diferencia de lo que hoy en día estamos acostumbrados a ver. En el barrio San Jorge se sitúa en Pamplona, al norte de la ciudad, en la parte baja de la ciudad, bajo la meseta, rodeado por las vías del tren y por el río Arga, que rodea esta meseta en su parte baja, y es un barrio de reciente creación en el que el solar que está ahí indicado estaba rodeado de edificios, de bloques de viviendas, unos de ellos longitudinales a la avenida principal y otros perpendiculares, dejando entre sí unos inmensos espacios sin acotación ninguna, en espera de que aparecieran aquí o se levantaran las dotaciones públicas, los equipamientos públicos, que como siempre, o como ha ocurrido lamentablemente en muchas ocasiones, siempre se dejan en planeamiento para el final o ni siquiera se dejan y aparecen en el último momento. El lugar, además, previsto en este entorno para este equipamiento de carácter religioso, pues era exactamente el centro de este espacio. Espacio ya construido para cuando nosotros llegamos, un espacio, pues, una vez más, como digo, antitético a lo que nos ha enseñado Mario, con sus montañas suizas. Nos encontramos con estas versiones de plástico, estas carpinterías de PVC, con estas posmodernismos ya alicaídos y terroríficos, ¿no? Centrípeto, y pusieras lo que pusieras, todo iba a mirar al centro, como ocurre con esta excavadora, ¿no? Ante esto, pues siempre nos preguntan, ¿no? En fin, ¿qué referencias habéis manejado para esto, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Si Rudolf Schwarz o Miguel Fisac o quién ha sido vuestra guía, ¿no? Que efectivamente lo son. Pero ante esto, las únicas imágenes que se nos venían a la cabeza pues eran imágenes de este tipo de arquitecturas defensivas, de arquitecturas protegidas, quizá no son muy religiosas, bueno, las iglesias fortaleza, lógicamente, pero arquitecturas que se protegían a sí mismas, ¿no? Siempre y cuando teniendo presente que, lógicamente, pues lo que teníamos entre manos es un encargo delicadísimo, como es el de una iglesia, lo explicaba antes Mario, hablando de ese mecanismo de cómo separar el universo de ese espacio de rezo, de ese espacio de meditación, ¿no? De ese espacio en el que uno se encierra íntimamente consigo mismo y ante Dios, ¿no? Por todo lo cual, pues, evidentemente no podríamos evitar un espacio colchón, un espacio previo que garantizara la separación con ese derredor tan espantoso como habíamos visto anteriormente, ¿no? Con todo lo cual, este es el esquema del espacio urbano que se nos había propuesto, que se había dado ya en el planeamiento. Intentamos saltarnos el planeamiento, pero no fue posible, por razones que ahora mismo no vienen al caso y no hay tiempo para explicarlas. Y como un dato más en nuestra estrategia, pues planteamos subrogarnos a esta estructura de edificios perpendiculares a la avenida para no crear otros mecanismos diferentes y ahondar en ese caos general, o en ese presunto orden, mejor dicho. Así las cosas, planteamos la construcción del templo junto a la avenida principal de este barrio, la casa parroquial la propusimos junto a esta zona, que hay un paseo peatonal, con la intención posteriormente de abrazar estos dos elementos, separarlos pero unirlos mediante un espacio que sería una de las claves del proyecto que desarrollamos. Porque realmente la patata caliente, por así decirlo, el gran compromiso de este edificio era resolver el urbanismo, ese entorno, ese microentorno urbano en el que había que sentarse en ese medio de la nada, que era insoslayable, como he dicho, aunque lo intentamos en su momento, ¿no? Con lo cual, con este pequeño espacio, lo que procurábamos, por un lado,
era conectar esas dos subplazas en las que el edificio, por la cuestión urbanística, separaba o desalojaba en este espacio general abierto. Por otro lado, permitir también ser atravesado incluso por personas que no usen ni siquiera ni el templo, ni siquiera el centro parroquial, y crear un espacio urbano matizado, controlado en este derredor que ya hemos visto antes. Y a su vez también pues, intentar de una forma geométrica poder concitar y facilitar la llegada hacia la iglesia en el momento de la celebración desde todos los puntos que rodean a esta presunta plaza. Con un mecanismo que es tan antiguo como casi como la historia de la arquitectura, que es el que hicimos nosotros. Este es un atrio, el jardín que antesala de la mezquita de Córdoba, con un mecanismo que cuando te rozas con él y lo dibujas, pues te das cuenta que es inversamente proporcional la sencillez de sus trazas a la eficacia arquitectónica que tiene, ¿no? es este atrio, este hortus conclusus, este narthex o exonartes, como le queramos llamar, o claustro, ¿no? A partir de ahí, pues en fin, ya desarrollamos la organización de común acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona y estuvimos analizando cómo urbanizar estas dos subplazas y acolcharlas para ir acompañando ese camino hacia el ingreso en la iglesia. Fuimos trabajando el atrio, la fachada de estas maquetas de trabajo del proyecto, la fachada del templo propiamente dicho, la fachada del centro parroquial, donde se abren longitudinalmente las catequesis, las ventanas de las catequesis, y en la parte superior incluíamos como una parte muy comprometida del programa siempre en estos espacios, que es la casa parroquial, o mejor dicho, las viviendas del párroco y coadjutor, etcétera, siempre un elemento muy controvertido porque es antitético, es decir, la casa que tenemos, estas son las tripas del edificio, la casa de Dios y la casa del hombre, ¿no? Y entonces con este atrio, a su vez, además de esta cuestión urbanística, resolvíamos este problema de cómo separar y unir, o unir y separar estos dos mundos tan diferentes, como digo, a través de este mecanismo que es tan simple y tan sencillo, ¿no? Vemos aquí las plantas del edificio. En el centro parroquial, en planta baja se instalaron los despachos, catequesis en una planta intermedia, y como digo, aquí están las viviendas del párroco y coadjutor a cubierto de vistas de su derredor, pero perfectamente iluminadas y ventiladas, y el templo, que tiene esa característica de subdivisión de una capilla de diario mediante una gran pantalla, viva pantalla del resto de la nave, pero comunicada perfectamente visualmente con ella para poder administrar los distintos aforos en función de las celebraciones, ¿no? Bueno, aquí vemos con más detalle algunos de los elementos litúrgicos, como son aquí se instaló en la capilla penitencial, un par de confesionarios. Esto es la pila bautismal, altar y ambón de las dos sendas, templo principal y la capilla de diario. Esta es la sacristía, esta es la sede, y en fin, bueno, este es el ingreso con el acceso al coro. La sección longitudinal, que explica la sencillez con la que está planteada el edificio. Como vemos aquí, las viviendas de los sacerdotes retranqueadas con un mecanismo de protección, el atrio o el claustro, como queramos llamarle, este sotacoro o nartes de entrada bajo este coro, y ya el templo propiamente dicho. En cuanto a la luz, bueno, pues trabajamos de una forma muy sencilla el planteamiento general de la luz del templo, creando una gran vidriera de alabastro en el acceso con una luz muy tenue y rematando con una luz dura, potente sobre el altar, luz arduamente negociada con la comisión litúrgica después de numerosas alternativas de proyecto. Estos son maquetas de trabajo donde vemos la imagen desde el presbiterio hacia la vidriera. Esto es la imagen desde el coro hacia el presbiterio, y esta es una sección transversal donde se explica claramente cómo es esta división mediante esta gran pantalla entre la capilla de diario y la nave principal, que también con este sencillo mecanismo da dos caracteres radicalmente opuestos a la proporción del espacio, a la compresión de la luz, como luego podremos ver en alguna de las imágenes, ¿no? Finalmente, después de mucho tiempo de proyecto y debate, se instaló iba a decir la primera piedra, pero fue el primer periódico, como pueden ver ahí. Y bueno, estoy repasando esta imagen. Bueno, la que era alcaldesa de Pamplona devino en presidente de gobierno, el que era el párroco de este barrio, acabó siendo arzobispo, mejor dicho, obispo auxiliar,
y el arzobispo en aquel momento ha acabado siendo cardenal, lo cual no queremos imputarlo a nuestro proyecto, pero simplemente lo digo como una curiosidad. Este es el estado final de las obras. Esta es la imagen a la avenida de San Jorge. Tanto los elementos litúrgicos interiores como los símbolos exteriores fueron hechos también en el estudio. Esta es una cruz de bronce que se instaló en lo alto. Esta es la imagen de una de estas subplazas, ya anunciando el atrio, y con un campanario, con las campanas recuperadas de una iglesia desacralizada en Pamplona, que ahora es un albergue de peregrinos, el albergue de Jesús y María. Esto es la aproximación hacia el atrio, en el que se nos pidió que hiciéramos una protección por seguridad, una cuestión nocturna, para el acceso, que funciona de esta forma, aunque nuestro ideal hubiera sido que aquí no hubiera habido nada, hubiera sido una cosa mucho más pasante, más puente entre estas dos plazas, como antes han podido suponer. Entramos ya dentro de este claustro, de este atrio, donde vemos la vidriera que ilumina, la vidriera del alabastro que ilumina los pies de la iglesia, cubierta su perímetro, quedando esta circulación claustral que protege de la lluvia y que protege del sol, con unos pavimentos de hormigón lavado, de canto rodado. Subimos un momento las viviendas del párroco para que veamos que se cumple el dicho, que es decir, que viven como curas, ¿no? Vemos esa protección de vistas, pero una terraza a sur perfectamente orientada, con el compromiso que tiene de todas esas viviendas de baja más 8 que le rodean, pero que están perfectamente aisladas de esas vistas. Me queda un minuto, creo que lo voy a conseguir. Esta es la terraza de estas viviendas, y ya finalmente entramos en el templo. Este es el templo principal, donde vemos cómo cabalga la sacristía entre esas dos zonas. Aquí podemos ver la vidriera de alabastro, la posición de estas dos luces, la visión desde el presbiterio hacia los pies de la cabecera, hacia los pies de la iglesia, mejor dicho, desde la cabecera hacia los pies. La imagen del lucernario que baña todo el presbiterio. El ambón principal, la capilla de Dios, donde está el Santísimo, la capilla del Santísimo, el sagrario al fondo, y la pila bautismal en primer plano. La nave ya que se va equipando. No voy a hablar de los temas de imaginería, porque esto sería objeto de otra charla. Y la consagración de la iglesia.